Nadie veía lo que había detrás de aquellos ojos cerrados. Lo llamaban carga, castigo. Pero solo él cargaba la luz capaz de sanar a todo un pueblo. Se llamaba Eli, un nombre corto como su infancia, largo como su espera. Era ciego de nacimiento y también de abandono. Pasó por 12 hogares de acogida. Todos lo rechazaron antes incluso de escuchar su nombre. Ese no. Los ciegos dan mucho trabajo. Nadie quería a un niño que no podía ver, pero él escuchaba. Ah, cómo escuchaba. El susurro de las hojas, el dolor en las voces, el silencio de los que fingen no ver. Eli era pequeño, delgado como rama seca, pero su corazón palpitaba como tambor en día de fiesta sagrada. Guardaba palabras que no aprendió en libros. Guardaba una fe que nadie le enseñó. Era hijo del olvido, pero tenía ojos por dentro, ojos que veían lo invisible. El pueblito de Cuichi, enclavado entre montañas andinas, estaba hecho de piedra, maíz y miedo. Miedo de todo lo que se escapaba del control. Miedo de lo diferente. Allí, las tradiciones mandaban más que los corazones. Las casas eran coloridas, pero los ojos grises. La iglesia tocaba campanas, pero pocos escuchaban. El orfanato local, con muros altos y paredes frías, era un mundo aparte, donde solo los niños que servían para algo tenían lugar. Eli creció allí, entre el eco de los rechazos y la música que escuchaba en el viento. Pasaba las tardes sentado al pie de un viejo ciprés, donde decía hablar con Dios. Algunos reían, otros temían. Koichi no era cruel, solo era ciego, pero aún no sabía que sería un ciego quien le enseñaría a ver. Ese mes llegaron 4 parejas al orfanato. Todas pasaron junto a Eli como si fuera una silla. Una de ellas incluso dijo, en voz alta, ciego. No, Dios me libre. La hermana que cuidaba del albergue simplemente bajó la mirada. Ya estaba acostumbrada. A la hora de la comida le dieron a Eli el plato más llano y lo pusieron en la mesa de los más pequeños, a pesar de sus 9 años. Una de las niñas nuevas susurró, ¿por qué sostiene el tenedor así? Parece un animalito. Eli escuchó. Siempre escuchaba, pero no respondió. Cerró los ojos, aún más, y masticó despacio como si aquello fuera una oración. En el patio, cuando intentaba jugar, nadie lo escogía. Va a tropezar con todo, luego se pone a llorar, gritaban los niños, mayores, y sí tropezaba, pero nunca lloraba. Entonces se sentaba a la sombra del ciprés y hablaba bajito con alguien que nadie veía. Hoy dolió un poco, señor, pero mañana te contaré un secreto bonito. Y así, el niño que nadie quería era el único que hablaba con Dios como si fuera su hermano. La fe de Eli no venía de rezos memorizados, nunca se aprendió una oración. Él las inventaba. Señor, si el mundo es bonito, déjame sentirlo con la piel. Si las personas son buenas, muéstramelo en sus pasos. Al principio parecía solo imaginación infantil, pero poco a poco sus palabras comenzaron a hacer brotar el silencio a su alrededor. Los trabajadores del orfanato empezaron a notarlo. Eli hablaba con los pájaros y ellos respondían. Las plantas a su alrededor crecían más verdes. Los otros niños, aunque se burlaban, volvían después a escuchar sus historias invisibles. ¿Con quién hablas, Eli?, preguntó un niño. Con lo que nadie ve, pero se siente. ¿Con Dios? Tal vez. O con lo que tenemos dentro cuando cerramos los ojos, sin miedo. Decía que escuchaba canciones en la lluvia, que el viento traía mensajes, que la tristeza ajena tenía olor. Era como si Eli tocara el mundo desde adentro, y por más que lo despreciaran, algo en él hacía que hasta el más endurecido guardara silencio. Su fe no pedía milagros. Ella misma era el milagro, callado, pequeño y sembrado en el corazón de un niño ciego.
El tiempo pasó como el viento entre hojas secas. Eli cumplió 10 años. Ninguna visita, ningún nombre en el papel de adopción. Los demás niños se iban, algunos lloraban, otros apenas se despedían. Eli se quedaba, siempre se quedaba. Pero algo comenzó a cambiar. Una tarde, una señora cayó en la entrada del pueblo. Todos pasaron de largo, apurados. Eli, al oír el alboroto, corrió, guiado solo por el sonido y el corazón. Tocó el rostro de la anciana, con sus manos frágiles. Señora, se cayó, pero sigue entera. Ella sonrió con lágrimas en los ojos. Nadie la trataba con tanta ternura desde hacía años. Días después, un ternero escapó del corral y casi se perdió en el monte. Eli fue quien lo trajo de vuelta. El animalito tiene miedo. Igual que las personas, cada gesto sembraba algo. Pero el pueblo aún resistía. Algunos decían que era demasiado diferente, hasta que, una mañana de neblina espesa, un niño cayó en el viejo pozo del patio abandonado. Gritos, desesperación. Nadie sabía qué hacer. Eli escuchó, sintió, se movió entre los gritos. Hay una cuerda detrás del granero, la oí balancearse ayer. Y hay una escalera de hierro junto a la capilla. ¿Cómo sabes eso, niño? Porque escuché con atención y porque creo. Guiados por su voz, los adultos corrieron. Encontraron todo tal como él lo había dicho. Salvaron al niño. Silencio, un silencio más fuerte que todos los ruidos anteriores. Eli se quedó de pie, respirando hondo. A veces, quien no ve con los ojos, ve con el corazón. Allí, sin entender por qué, muchos lloraron por primera vez en años. Esa noche, el pueblo de Cuichi no durmió. La noticia se esparció como fuego en pasto seco. El niño ciego había salvado una vida. Las personas que antes cruzaban la calle para no hablar con Eli, ahora golpeaban la puerta del orfanato. Pero él no estaba allí. Eli había regresado al pie del ciprés. Sentado, con los pies descalzos sobre la tierra fría, murmuraba: «Señor, ¿por qué solo me...?» ¿Vieron ahora? El cielo estaba estrellado como si también hubiera abierto los ojos. Fue allí donde comenzó una procesión silenciosa. Habitantes de todas las casas, uno por uno, se acercaron con velas y lágrimas. No traían regalos, traían disculpas. El primero en hablar fue el más anciano del pueblo, el mismo que lo había rechazado años atrás. «Perdóname, pequeño, fui ciego. Y tú me enseñaste a ver», otro dijo. «Nos curaste de nuestra sordera del alma. Viste aquello que negamos en nosotros mismos. Nos amaste, aún sin haberte amado». Eli solo sonrió. Apoyó la cabeza en el tronco del ciprés y dijo: «Dios no necesita ojos, necesita corazones que no tengan miedo de sentir». Allí, bajo la copa del árbol antiguo, todo el pueblo se arrodilló ante un niño ciego. No era adoración, era despertar. Y por un instante sagrado, todos sintieron algo que jamás habían sentido, fueron vistos por dentro. Su ceguera, al fin, había sido curada. Al día siguiente, Eli fue adoptado, pero no por una familia. Fue adoptado por todo un pueblo. Cada casa quiso construirle un rinconcito. Cada madre quiso ser su madre, cada niño su hermano. Pero Eli eligió quedarse con la hermana del orfanato, aquella que nunca lo trató como menos. «Aquí está mi templo», dijo sonriendo. El pueblo de Cuichi nunca volvió a ser el mismo. Comenzaron a escuchar más, a tocar más, a recibir a los extraños como si fueran viejos amigos. Y cada vez que alguien cometía un error, Eli decía: «Cierra los ojos y pregúntale a tu corazón si lo harías de nuevo». Se volvió tradición en el pueblo cerrar los ojos para pensar, decidir, perdonar. La ceguera se transformó en símbolo de sabiduría. Y, una mañana como tantas, Eli partió. Dicen que simplemente
Cerró los ojos y sonrió. Algunos juran haber visto una luz elevarse desde el árbol donde solía sentarse. En el lugar donde su cuerpo fue enterrado, brotó una flor que no existía en la región, una flor blanca con pétalos cerrados como ojos en oración. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Eli nunca vio el mundo como nosotros, pero vio a Dios en todo y enseñó a todo un pueblo a hacer lo mismo.